La mente es una joya maravillosa, el problema es que no sabemos cómo usarla. El subconsciente es parte de nuestra historia, algo que quizás no recordamos ahora, pero que está ahí. Por ejemplo, nuestros traumas infantiles, cosas que nos han marcado, y las ideas que hemos aprendido. Es como si hubiéramos estudiado una asignatura, pero nos hubiéramos olvidado de todo. Sin embargo, está ahí, y puede resurgir en cualquier momento. El inconsciente es algo universal, que posee información de todos los tiempos. Tenemos acceso a él constantemente. Sin embargo, como no prestamos atención, la atención lo es todo. Atención es conciencia, lo que no prestamos atención, no existe para nosotros. Entonces, evidentemente si nos enseñaran desde pequeños que el inconsciente es el que manda, porque su potencia es infinitamente mayor que la del consciente, el inconsciente reactivo, es decir, la información que está en nuestro cuerpo porque el inconsciente está en nuestro cuerpo, no en el aire, hace que nuestro cuerpo reaccione ante lo simbólico, que es todo en realidad, todo puede ser un símbolo. El inconsciente se comunica a través de símbolos. Por ejemplo, cuando soñamos, ¿quién crees que está soñando y nos envía mensajes? Los sueños son valiosos, nos brindan atajos para nuestro crecimiento personal, nos dan consejos, nos llaman la atención sobre dónde debemos centrarla. La intuición viene del inconsciente. Yo diría que la intuición es algo que va más allá de los datos. Nuestra mente contiene datos, y es capaz de defender una cosa, y su contrario con grandes argumentos. Sin embargo, nuestro cuerpo nos da información veraz. Reaccionamos corporalmente, pero no le hacemos caso. El inconsciente nos habla a través de nuestro cuerpo, el cual nos avisa de muchas cosas, pero no lo escuchamos porque no prestamos atención. La mente es una joya maravillosa, pero no sabemos usarla. Es como tener un ordenador genial, y no saber usarlo. Utilizamos mal la mente muchas veces. La mente es un filtro que nos muestra la realidad, por eso no sé si es un obstáculo para escuchar la vida no pensarla tanto. La gente se refugia en la mente para huir de las emociones. Es un trabajo terapéutico que equilibra la mente y el corazón. Una persona equilibrada tiene pensamientos y emociones equilibrados. Convertirme en una experta escapista en esa etapa de vida fue una forma de escape. Ahora bien, el que solo viva en las emociones tampoco vale, porque tiene que haber un equilibrio entre cabeza y corazón. No sé hasta qué punto en el libro hablas de las señales. Me pregunto por qué el inconsciente nos mandaría una señal, y por qué, teniéndolo más fácil, no lo hace. Es decir, por qué él no es analítico sino reactivo. Nuestro inconsciente personal es reactivo, y nuestra parte consciente es la analítica. Y por eso puede girar toda la información inconsciente a nuestro favor, porque algunas informaciones inconscientes no están a nuestro favor. Entonces el trabajo terapéutico consiste en hacer ese giro, en el que tienes dadas tu infancia, tu adolescencia, tus grabaciones, que son esos impactos que te han quedado guardados en tu inconsciente. Entonces esos impactos muchas veces se han leído de manera muy negativa porque todo te enseña. Entonces tienes que transformar el significado. Ya lo estás poniendo a tu favor. El cuerpo humano, visto de alguna forma, tiene mucha sabiduría para gestionar de manera inconsciente lo que nosotros ni siquiera percibimos. Pero también, sin embargo, a veces, no sé, te pregunto, tiene unos sistemas, por ejemplo, cuando guarda un trauma ahí, de olvidarlo o de quitarlo un poco de tu mapa para protegerte, porque hay un dolor ahí fuerte, algún trauma de la niñez. No sé hasta qué punto, cuál es el equilibrio. Es decir, ¿debo ir al inconsciente para sanar? O si el cuerpo lo ha puesto ahí será por algo, porque en este momento no estás preparado para afrontar eso, y lo que hace la terapia es, justamente, darte los apoyos necesarios para poder entrar ahí y neutralizarlo. Es decir, lo que ocurrió en tu vida, no lo vas a cambiar, pero la lectura que tú haces de ello es completamente distinta. Yo te diría que las peores cosas que me han pasado en la vida son las que me han dado unas capacidades, que quien no pasa por eso no tiene. Y si entonces absorbo la capacidad, no la tragedia humana ni los dolores humanos, porque el dolor yo lo veo como un termómetro que te avisa, oye, aquí hay algo que mirar, no tiene más función que esa. Y sin embargo, nos regodeamos muchas veces cuando no es necesario porque el dolor es un aviso. El cuerpo mismo, cuando te duele algo, no vas al médico o tomas algo, o tomas una aspirina y lo tapas. No vale. Para mí, el primer problema, precisamente, va por ahí. No vivimos evitando las heridas. Exacto. Exacto. Es decir, cuanto mayor es el trauma, más necesario es pasar por él. Pero no se entra ahí. Es decir, hay que ir con paracaídas. Tú no entras ahí y te tiras al abismo. Primero te paras y aprendes a ver las cosas de otra manera. Aprendes a ver cómo todas las cosas que te han pasado tienen un potencial ahí dentro bestial que, cuando lo giras a tu favor, como digo, es que vamos, te ha dado muchísimo cada experiencia de vida. Supongo que no sé, aquí te pregunto, no sé si tenemos la capacidad de ir al inconsciente y sacar lo que queramos. Como el que saca un conejo de una chistera. Quiero decir que a veces hay cosas que te llegan cuando te llegan, y como te llegan, y a uno le cogen donde esté.
No decir desde luego, porque ya te digo que las reacciones es reactivo el inconsciente. Entonces, si tú te topas con un pacón, un símbolo que le mueve todo tu cuerpo se mueve. Por ejemplo, para darte un ejemplo, una señal de tráfico no es un símbolo, es un signo. No es como una cosa que te está diciendo, se puede pasar aquí, se puede ir a tal velocidad. Pero si tu novio te pide en casamiento al lado de uno, ese signo pasa a ser un símbolo para ti. O si tu novio te deja igualmente al lado de una señal de tráfico, queda impregnado de lo que sentiste, y en ese momento pasa a ser un símbolo. Bueno, en realidad, cualquier cosa puede ser un símbolo, cualquier cosa. Claro. Y por eso, cuando tú sueñas por la noche, o por el día, porque a veces hay sueños de día que también tienen que ver con tu mente, ¿sabes las ensoñaciones famosas? Porque hay un estudio que habla Nazaret Castellano, que me encanta, porque dice que nuestra mente más o menos el 47% del tiempo está divagando. Y esa mente que divaga no es una mente feliz. La mente feliz es la que está enfocada absolutamente. Fíjate qué bonito. Lo comparto absolutamente. Hay algo que, bueno, además está como de moda hablar de, he tenido un insight, no me gusta la palabra iluminación, no, pero un insight, un momento de iluminación, será precisamente eso, hacer de repente algo consciente que no veías. Es decir, algo nuevo se abre que quizás siempre estuvo ahí, solo que tú no lo estabas viendo. Sí, pero es eso, son momentos, es como orejas. No es uno ser, porque muchas veces en terapia tú ves que la persona está casi desistiendo, porque no ocurre el gran cambio, no sé qué, y de repente alguna cosita recoloca todo. ¿Por qué? Porque en un momento te has dado cuenta de algo, es como que ha entrado una pequeña pieza, que de repente ha dado sentido a todo lo demás. Eso pasa muchísimo, y es una maduración, es como que todo lleva un tiempo que no puedes prever, es como la fruta que madura tiene su tiempo de madurar, y no puedes ni acelerarlo ni atrasarlo. Y aquí pasa lo mismo en el desarrollo personal, vas también en cuántico, en cuantos ves. No vas como se decía antes el Silvio Mind, como cada día mejor y mejor y mejor. No es así, das un paso hacia adelante, 2 hacia atrás, 3 hacia adelante, y así vas andando. Además yo esto no sé si tú pensarás lo mismo. Antes mencionabas que a veces la gente desiste. Para mí, las cosas más importantes de mi vida me han llegado cuando he desistido de buscarlas. Ah, sí, que es al fin cuando te rindes, olvidas el trabajo mental, relajas la mente, y de repente aparece. Sí, desde luego. Eso ocurre muchísimo, y lo bonito de cuando esto ocurre que es como un salto cuántico, eso justamente ni te acuerdas cómo era, es decir, se encaja todo de otra manera, y es como que, ¿cómo era aquello? ¿Cómo era? ¿Por qué estaba yo tan enfadada? ¿Qué pasaba ahí? ¿Sabes? Bueno, hay una teoría muy interesante a mí del lado más. En este caso, dice la ciencia que nosotros pensamos en los recuerdos como algo que ponemos en un archivo y sacamos cuando queremos, sacamos intacto como ocurrió cuando queremos. Eso no es así en absoluto. El ser humano, cada vez que recuerda algo, genera algo desde cero con sus condicionamientos actuales. ¿Qué te quiero decir? Yo puedo recordar un trauma de niño que me ha estado atormentando toda mi vida que ahora, cuando con mi condicionamiento actual desde la sanación, puedo recordarlo y sentir incluso amor. Claro que sí, porque has cambiado el sentido de aquello, lo has visto de otra manera, porque el niño ve las cosas de una forma, el adulto de otra. Sí, pero sin embargo nos movemos en la vida con recuerdos como si fueran algo. No, yo lo recuerdo perfectamente, y además oye mato por esto. Y ese recuerdo no tiene absolutamente nada que ver con lo que te pasó hace 20 años, porque en estos 20 años has ido tirando del archivo y lo has ido transformando. Cada vez que has tirado de él, lo has modificado un poquito, porque tú no eras el mismo. Exacto. Sin embargo, vamos como a fuego. No es que recuerdo perfectamente que tú me dijiste, y me miraste con una cara y la recuerdo como si fuera ayer. ¿Qué recordar nada? ¿Por qué? Porque el inconsciente graba imágenes, es decir, graba símbolos, y es interesante porque reacciona igualmente a tu imaginación que a lo que ve ahí fuera. Claro, entonces si tú imaginas una cosa interna, tu cuerpo ya está respondiendo a ello. Yo siempre doy el ejemplo de un limón, que empiezas a chupar un limón, empiezas a salivar, y no hay ningún limón ahí, pero tu mente lo ha imaginado, y lo asocia a la acidez, con lo cual imagínate la importancia de lo que está en tu mente, y tanto que se habla de aquí y ahora es cuando estás en el aquí, y ahora no estás dando energía a todas esas referencias que se han quedado guardadas en inconsciente en tu mente, en tu psiquismo. Vamos a decir que ha salido un par de veces la palabra atención. Además has mencionado antes el juego de la atención. Sí, ¿qué es eso, el juego de la atención? Pues mira, es un método terapéutico que inicié yo hace 35 años más o menos y entonces ha ido creciendo con el tiempo, y hoy día es un trabajo cerrado, es decir, con comienzo, medio y fin, y es un trabajo que ha habido un estudio de la Facultad de Psicología de la Universidad de Murcia que ha hecho un estudio largo sobre el efecto de esa terapia y de un resultado muy llamativo en cuanto a equilibrio emocional, y un bajón enorme de neuroticismo. Con la emoción es el equilibrio del exterior y el interior, lo de fuera y dentro. Como dicen los yogis, no un ojo mira para afuera y otro mira para adentro. Esa es la historia.
que la atención es la que te permite hacer eso. Claro, porque la atención está, por un lado, en ver algo que tenías delante, y sin embargo no estabas viendo. O en ver las cosas de otra manera. Esto no tiene nada que ver con la atención, claro que tiene que ver, porque justamente la hora de la que hablábamos, es que de repente, la atención pilló una cosa que estaba ahí, que no la había visto todavía. Pero entonces, inevitablemente la asocio al relato de la mente, es decir, este bolígrafo para mí puede ser lo que me puede salvar para escribir lo que siempre he querido contar al mundo, o puede ser un arma con la que me pueden abrir el cuello. Todos los símbolos son duales, todos constructivos o destructivos, según como los mires. Claro, pero, al final, el único hecho real que podemos decir que existe, es que hay un trozo de plástico, y lo que yo cuente acerca de este trozo de plástico, es el relato que yo elijo ponerle. Porque la única realidad, y tendríamos que hablar de la realidad y de los sentidos, que me dicen mis ojos que hay aquí delante, no, pero vamos a decir que nos fiamos de los sentidos, y que esto es un trozo de plástico. A partir de aquí, puede ser lo que yo a mí me dé la gana. Tú dices algo personal, sí, pero universalmente se sabe que el bolígrafo es para escribir. O fue creado para ello, algo así. Eso es, y tiene esa función. Entonces, hay un significado universal, como te decía, y otro particular, que es el que te da la gana a ti darle, o que corresponde a las referencias que tienes guardadas en tu psiquismo, porque de ahí viene tu manera de ver el mundo, de lo que está, de las referencias que se han quedado ahí, claro. Esto unido al subconsciente del que hablábamos antes, puede ocurrir que yo por algún motivo odie los bolígrafos totalmente, pero no sé por qué, no te sé decir por qué no. No sé si, a lo mejor hay algo ahí metido en mi subconsciente, porque cuando tenía 7 años alguien me hizo así, y lo asocié a algo que te dolió mucho, o exacto. O sea, esas cosas pasan, y entonces los objetos absorben energías y emociones, que no tienen nada que ver con ellas, absolutamente nada que ver con ellas. En mi libro El juego de la atención, que es un libro que he escrito hace 30 años, y que ahora se va a reeditar, y sale ahora en enero, que bueno, cuento la historia de una chica que tenía horror a las aceitunas, y cuando comíamos me preguntó, ¿no habrá aceitunas hoy? Ni idea, pero había aceitunas. Se le puso una aceituna en su plato, y se levantó furiosa. Y el resultado era que tenía fobia a las aceitunas. ¿Pero por qué? Porque su padre tenía olivos, y la aceituna llevaba toda su atención siempre, con lo cual la pobre aceituna era la culpable, claro. Aquí se me estaba ocurriendo, ¿podríamos incluso hablar de anclajes? No, porque cuando has dicho aceituna, yo enseguida me ha venido el recuerdo del olor fuerte de las aceitunas. A lo mejor simplemente, un olor te puede poner de mal humor, o de alegría o, al revés, porque hay un anclaje vinculado a ese objeto que te trae, ¿ves? Es un símbolo para ti asociado a ese olor, claro. Hay otro que lo asocia al sabor de tomarse un aperitivo riquísimo, sí, o al de estar en casa porque, en casa, siempre huele a aceitunas. No, y además, ya sabes que el olor va a la parte más antigua del cerebro, con lo cual un olor te evoca memorias. A ti vamos, sabes que me está recordando, yo tengo una personita de 7 años en casa que odia las aceitunas. No me hagas reír, pero con 7 años estaba pensando en ella, pero con 7 años ella cambia sus gustos. O sea, hoy no me gusta el queso, pero dentro de meses la ves comiendo un montón de queso y dices, ¿pero qué ha pasado aquí? No digo, el sabor queda como en un segundo plano, no, porque... me estaba preguntando, ¿será que cuando somos niños, es muy importante nuestra percepción, la atención de las cosas a las formas, colores? Bueno, también pasa, ¿no?, que los niños pequeños quieren comer cosas de colores llamativos, y lo negro no le ha llamado la atención. No sé si todo esto está relacionado y quizás formándose entonces, hombre, el niño es hipersimbólico. Hiper, porque él da significado a las cosas. Por ejemplo, el boli que acabas de enseñar, puede ser un avión, puede ser un tren, puede ser cualquier cosa, claro. Entonces, que son hipercreativos, claro, y le dan significado a todo. De hecho, todos hemos jugado con una espada que era un trozo de palo. Exacto, qué bueno. Son simbólicos, tanto que la terapia de niños es símbolo todo el tiempo, para transformar. Pero tú sabes que, en el adulto, también porque el juego, la atención. Yo, en este libro del inconsciente cuántico, dedico un capítulo al sonido porque yo tengo una técnica que me ha sido dada por la vida, vamos, que es que localizas un patrón tuyo en el cuerpo, y a través del sonido lo deshaces, y automáticamente brota un símbolo nuevo para ti que se queda ahí como imbricado en el cuerpo, metido en el cuerpo, amalgamado en el cuerpo, desbloquea o desanclaje algo nuevo que está relacionado absoluta y totalmente con tu verdadera naturaleza. Wow, es brutal, te digo, Yo nunca lo había hablado porque llevo muchos años con esa técnica, pero ya la he escrito sobre ella en ese libro. Y luego tú sabes que del juego de la atención ha derivado un máster en técnicas de terapia transpersonal que damos en el Instituto Mark-Wennemers, y ahí enseño esa técnica porque es realmente, yo siempre pienso que el sonido va a ser la técnica del futuro. ¿Por qué? Porque va al cuerpo, porque a veces cambias la idea, pero hasta la emoción parece que se ha ido, pero luego resulta que sigues sintiendo el nudo en la garganta, ¿sabes? O el nudo en el estómago, donde sea. ¿Por qué? Porque el cuerpo es lo más denso, y mientras no salga del cuerpo, sigue ahí.
Es como si has leído una página un libro, pero se te han olvidado las últimas páginas. Has llegado al final. Sí, es curioso cómo este tipo de conocimientos que tenemos acceso ya a ellos, cómo no se utilizan, o se utilizan incluso, para otras cosas y con otros fines. Me estaba acordando, yo una vez entrevisté al que yo soy, el mejor ilusionista de España, y él hace unos juegos de ilusionismo con anclajes de sonido. Ajá, y él lo que dice es que él te puede cambiar un anclaje, es decir, un trauma asociado a un sonido. Él, a través de técnicas, puede cambiar el anclaje, lo cual a mí me pareció brutal, porque bueno, yo no sé si seguramente no lo sepas, pero yo me recuperé de una adicción hace 5 años, y en las adicciones los anclajes con los olores y los sonidos es brutal, brutal. Hay ciertos olores o sonidos que, para un adicto, incluso texturas, le puede hacer una llamada al cerebro al consumo espectacular. Puede ser un olor, un sonido de música. Bueno, a los no adictos también no, pero esta persona me decía que tenía la capacidad de cambiarte el anclaje al cual te llevaba ese tiene mucho sentido porque incluso ya sabes que hay aromaterapia también determinado momento cambian el aroma, o te pasan un aroma para que quede asociado que como digo, el olor está asociado a la parte más antigua del cerebro, por lo tanto tiene una repercusión enorme sobre el cuerpo. Yo, la aromaterapia, la he descubierto hace poco. Tenemos en Wake Up hay unas sesiones de aromaterapia en la que aparte que te configuras tu propio aroma, lo utilizas como mantra cada día, asocias ese aroma por ejemplo a conseguir un objetivo, y cada mañana te impregnar de eso para hacerte presente de ese objetivo y ponerlo en foco y dejar de perderte en tu ruido mental y en tu pedo mental, que en el que más me claro es que mira, el foco en el cuerpo es la salida de todo. Porque si tú te enfocas en lo que está ocurriendo dentro de ti, primero estás en el aquí y ahora, con lo cual el pasado no tiene efecto sobre ti, y tampoco el futuro. Oye, porque el futuro es una trampa tan grande como el pasado, porque nosotros estamos siempre queriendo compensar algo en el futuro. Has tenido una familia disfuncional, pues quieres la familia ideal en el futuro, y te sacrificas por ello con muy pocas posibilidades de ganarlo, porque con la información que tienes dentro la compensación que estamos haciendo, es tan peligrosa como quedarte en el trauma. Es un antitrauma que te inventas. Fíjate si tuviéramos que elegir algo de oye que enseñar al ser humano cuando uno es niño, quizás algo tan sencillo y tan potente como el estar presente, hombre, es *** perros, y atención ***. Cuando reflexiono sobre los eventos del día anterior, o pienso en la reunión de mañana, me percato de repente de que mis perros ya no están conmigo. Han desconectado y ya no me extraña. Sucede con frecuencia. Tomo mi teléfono y reviso sin rumbo, y de repente me doy cuenta de que a pesar de que les encanta acompañarme, cuando no estoy con ellos se van. No cambio nada ni digo nada. Pero energéticamente, la energía y la atención son como los gatos. Si estás frente a un ordenador, vienen y se sientan delante del teclado porque ahí es donde está la energía. La tensión está donde pones la energía. La energía sigue la tensión. Por ello, la atención es fundamental. Cuando prestas atención a lo que ocurre dentro de tu cuerpo, estás presente. La gente te percibe. Porque a menudo veo personas valiosas que se quejan de que nadie las ve ni las aplaude, a pesar de resolver todos los problemas. Digo, claro, pero no estás presente. Los seres humanos lo necesitan mucho. A veces no hace falta que te reconozcan, porque muchos buscamos reconocimiento, pero sencillamente mirarnos. Lo observo con mi hija de 7 años o con mis perros. Darles una dosis de atención humana diaria es fundamental para estar realmente bien porque importas. No te presto atención porque eres importante. Al estar presente, veo el mundo como un juego de atenciones, de energías. Algunas energías se encuentran, mientras que otras nunca lo harán porque están en frecuencias distintas. Este juego de energía es lo que nos guía. Creemos que decidimos muchas cosas, pero a menudo nos lleva la energía presente y la que producimos con nuestros pensamientos. ***. El sonido y la transformación ***. El sonido es maravilloso porque penetra en el cuerpo, no puedes evitarlo. Es como estar en una discoteca y sentir los potentes bajos que te recorren. Hace muchos años, en la Embajada de Estados Unidos, vi una película sobre cómo la configuración celular se transforma según la vibración del sonido. Pensé, si es así, podemos usarlo para limpiar el cuerpo de patrones. De ahí surgió este método de uso que además, tiene otras connotaciones fantásticas. Como trabajo siempre simbólicamente, si sientes algo que te molesta, dale una forma, y trabaja el sonido sobre ella. Tú solo no intervienes, de hecho si intervienes, lo estropeas. El sonido solo va deshaciendo las cosas densas, los muros, las piedras. Cuando desaparecen, invoco en la persona algo que realmente es suyo, no aprendido, heredado, imitado ni revelado. Algo que pertenece a lo que la persona es por naturaleza. Y aparece otro símbolo, un color o lo que sea, lo que te conecta con una nueva forma de estar en el cuerpo. ¿Cómo se hace esto? ¿Cuál es el proceso? Es una sesión guiada. Normalmente, lo hago con mis pacientes, de quienes conozco su historia y el patrón que les dificulta la vida. Trabajamos con ese patrón,
Además, ya sé de dónde viene y cómo es, por lo que es un trabajo profundo, y tiene algo muy agradable. Los sonidos ancestrales, que uso a través de los cuencos tibetanos, hechos de diferentes metales, y con sonidos únicos. ¿Qué ocurre? Que se armoniza en la célula. Es decir, la memoria de la célula se transforma. Entonces, con la atención, la persona solidifica aquello, y cambia todo, porque cuando cambia el símbolo cambia todo lo que le sigue, emociones, sensaciones de bienestar o malestar. Si imaginas una piedra en tu pecho, hay un peso y un malestar. Si eso desaparece, ya te sientes aliviado. Pero si luego brota de ti porque yo no se lo digo a nadie, sale de la persona, con lo cual no duda de lo que sale porque es suyo. ¡Qué bueno! Y de repente sale una piedra preciosa, una flor o un paisaje. Eso te lleva a un estado natural, que te corresponde, que hemos perdido por el camino. No son estados raros, sino conocidos pero perdidos. Por eso, para la persona es agradable también que salga fresco como una lechuga. ¡Qué bueno! Creo que el sonido será cada vez más importante en el futuro, mucho más de lo que lo es ahora. Ahora visualizamos porque hablamos siempre de procesos de transformación personal, pero suena como metafórico. Aquí la transformación es física, literal, porque se están transformando tus propias células. Por lo tanto, como decía antes, a veces cambias la idea y crees que has cambiado la emoción, pero luego cuando ocurre lo mismo de siempre, sigue el malestar corporal. Este método va directo al cuerpo, con lo cual es increíblemente eficaz. Además, es tan bonito porque son sonidos armónicos. El sonido se utiliza también para romper. Las operaciones con ultrasonido son operaciones. Entonces cuando lo usamos, y queremos romper algo, por ejemplo una piedra que la persona ve en el pecho, y que es una representación simbólica de lo que está sintiendo, como el niño interior del que tanto se habla, es como un símbolo, y también un arquetipo, porque todos hemos sido niños alguna vez, por lo tanto todos sabemos lo que es un niño. Por eso es arquetípico. Entonces trabajas con el niño, y tiene un efecto directo sobre tus emociones, porque está en tu inconsciente. Tu inconsciente es... Me estabas recordando que en algunas meditaciones hago un chequeo, y cuando noto una presión o algo, pienso, si fuera un color, ¿de qué color sería? ¿Qué tamaño tendría? Intento darle forma para luego intentar también disolverlo con respiración. La respiración es otra forma, pero tienes que respirar mucho para quitar una memoria celular. En cambio, el sonido de los cuencos tibetanos lo quita rapidísimo. Tiene un efecto brutal. De repente, me quedo como atado, porque claro, hay baños de sonido que son muy agradables, pero no es de eso de lo que hablo. Hablo de algo 100% terapéutico. Asterisco asterisco. El máster asterisco asterisco. Beisu. Todo esto lo puedes ver en el máster. En el máster, enseñamos todas las herramientas que usamos en el juego de la atención. Ahí la persona aprende no solo a usarlo en sí mismo y hacerlo en sí mismo, sino también con el otro, porque hay gente de todo tipo, gente que solo viene para su crecimiento personal, o que ha hecho el juego de la atención y quiere profundizar más, o terapeutas que quieren aprender la técnica, y muchos terapeutas también, coaches, mucha gente que trabaja con gente. Y ahí vamos desde el principio enseñando cómo manejar esas grabaciones que se quedan intensas, cómo trabajar los rasgos de familia, aprovechar la proyección que estamos haciendo todo el tiempo a tu favor, porque la proyección es un disparador fantástico de cambio, porque todo lo que vemos fuera no está fuera, todo lo que tú reaccionas interiormente, o sea que te ayuda muchísimo. Trabajamos con el niño interior, con lo masculino y femenino, en cómo aprender a leer los sueños porque los sueños te están dando mensajes y la gente no lo ve, es como si te mandaran una carta y no la leyeras. Entonces, es una pena. Como llevo tantos años trabajando con sueños, porque llevo 30 años usando sueños en terapia, me da tantos atajos y tanta clarificación que parece una pena que la gente no sepa sacar ese provecho. Otra cosa que trabajamos mucho en el máster es la culpa, porque la culpa y el castigo van de la mano, y tú siempre te castigas inconscientemente justo ahí donde tienes culpa. Entonces eso es fundamental, la famosa sombra. En el fondo, puedes darle un giro fantástico a tu favor. El módulo La culpa luminosa es como un último velo que si tú lo atraviesas, entras en un espacio nuevo y fantástico. Para mí, la culpa está muy asociada a la atención. La culpa no existe igual que no existe que esto sea un arma. Es un cacho plástico para escribir en principio. La culpa es la salsa que yo le pongo al tema a un acontecimiento. Y si te la puedo poner a ti, a mí o a ella, por lo tanto no existe. Tu problema es que la culpa está pululando por las mentes. Claro, no existe. Pero madre mía, cómo amarga tantas vidas, cómo produce tantísimo sufrimiento. La culpa te hace revisar tus ideas y revisar tu conexión con lo espiritual también, al igual que el dolor tiene una función. O las caes la culpa también porque te obliga a revisarte si no te quedas ahí. Y esa revisión es fantástica. Tiene un efecto brutal. Trabajamos también los personajes, la famosa víctima que nos entra de vez en cuando, o el omnipotente que también tenemos dentro absolutamente.
Y aprendemos el poder de la decisión, porque la decisión es todo, porque tú eres soberano sobre ti mismo. Y mucha gente no lo sabe, se ha olvidado de eso. Tú eres soberano sobre ti, sobre tu mente y sobre tus emociones y sobre tu vida. Y eso es una descubierta muy importante, que muchas veces tomamos una decisión de niño, que sigue hasta hoy, cuando ya es completamente fuera de lugar. Y luego terminamos ya al final aprendiendo esas herramientas fantásticas. Una es la joya de la corona del máster, una herramienta en que preguntas a tu inconsciente, y tu inconsciente responde que es maravilloso eso porque te saca de cualquier duda, porque vas además al núcleo de las cosas y luego lo resuelves con el sonido corporalmente. O sea que quedas ahí, o por la mente o por el cuerpo te pilla. O sea que tanta fiebre con el cheat y todo estaba ahí, todo estaba en el inconsciente, también las soluciones están dentro de ti, y lo que tú buscas está dentro de ti. Si estamos buscando en el jardín, cuando lo tenemos, asterisco asterisco, texto corregido, asterisco asterisco. Mi autoconocimiento no está tanto en mí como en mis ancestros, no por ejemplo un abuelo. Miedo heredado, hombre, no lo dudes. Los miedos se heredan, incluso de padre y de madre. Yo me acuerdo de una alumna que incluso físicamente, que la madre estaba pasando una quimioterapia y quien perdía el pelo era la hija, para que tú veas la unión que hay tan brutal. Entonces con los ancestros hay uniones. De repente, estás repitiendo la vida de un ancestro que te ha impresionado. ¿Tienes una conexión con un ancestro? Es muy interesante, porque el alma de la familia tiene una herida, y uno de los descendientes tiene la sagrada labor de curar esa herida. Fíjate que lo más loco es porque cuando uno piensa no tengo los miedos de mi madre, claro, has convivido con ella y tal. Pero cuando es de un bisabuelo, o sea, te quiere decir alguien con quien al mejor ni siquiera has coincidido en la vida. No, eso es como la ciencia ya lo dice, que las células traen información hereditaria y además repites historias. Eso es típico, encuentras a veces una reacción exagerada para lo que está pasando, y miras en sus ancestros, y encuentras la misma historia en peor. ¿Y por qué sanarlo yo si no lo hicieron mis anteriores? Porque no pudieron hacerlo. Oye, nosotros tenemos mucha más información, muchas más posibilidades. Nosotros tenemos una información enorme ahora que nunca tuvieron, y además de eso tiene que ser una mente viva que sane esas cosas, y las personas muchas veces se van con cosas pendientes. Y esa cosa pendiente queda en el alma de la familia, un descendiente la hereda. Recuerda que en mi concepción, todos son energías con información, y si no tienes descendencia, bueno, ahí se cierra un ciclo, gracias a Dios también, porque tampoco también hay ciclos que se cierran, no, y luego terminamos con la muerte, que antes o después nos vamos a enfrentar a ella. Eso está sabido. ¿Qué es lo que tratáis con el tema de la muerte, hombre? Como la idea es terapéutica, es cómo tratar a una persona que ha perdido a alguien, una persona que va a morir, que tiene una enfermedad, una persona, en fin, tanto los que se quedan como los que se van, y luego trabajarte a ti, o sea, ¿dónde te colocas tú con respecto a la trascendencia? La muerte es la trascendencia. Siempre digo que lo importante es nacer y morir. En medio, un montón de tonterías, casi todas. Hay alguna seria, pero la mayoría son tonterías. Entonces, ¿cómo te colocas con respecto a desaparecer? Muy importante, porque toda la vida está en función de cómo ves la muerte. Muy bien el tema de muerte, totalmente. Bueno, pues nada, pues muchísimas gracias. Me da la sensación de que podría estar toda una tarde contigo hablando. Ha sido muy interesante y nada, nos vemos prontito. Muy bien, me alegro mucho de haber estado aquí contigo. Gracias, muchas gracias. Piensa por ti mismo.